Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a iniciar un servicio más al Dios Todopoderoso que hizo todo lo que vemos y aún lo que no vemos. Gracias porque podemos alabarle cantando, podemos escuchar de su consejo, podemos clamar y pedirle la fortaleza, el entendimiento para poder conocer cuál es su voluntad. Y vamos a iniciar con el llamamiento a la adoración, que podemos verlo en el Salmo 147:1, que nos dice: alabad a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Entonces nosotros tenemos que alabar al Dios Todopoderoso en todo momento y de todas las maneras, no nada más con nuestra boca, sino también con nuestras acciones, con nuestros actos, para que podamos caminar de acuerdo a como Dios quiere. Por nosotros mismos no lo podemos hacer, pero sí tenemos al Espíritu Santo para que nos pueda moldear, capacitar, podríamos decirlo, para que nos pueda guiar y poder caminar de la manera más correcta. Vamos a hacer una oración de ofrecimiento y perdón de pecados en esta hora. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tus bendiciones, gracias por tus maravillas, gracias por todo lo que nos das, gracias por lo que no nos has de dar nunca, pero todo lo que tú nos das, Señor, es para el bienestar de nosotros, porque tú eres el Dios Todopoderoso, bueno y grande en misericordia. Señor, contentos y orgullosos estamos de poder servirte, de poder buscar tu rostro, de poder caminar buscando tus pasos, Señor, porque Dios bendito, tú eres todo para nosotros. Bendito seas por siempre, y en esta hora te suplicamos, te pedimos perdón, Señor, por los errores que pueda haber, por la manera en que vengamos a este santo lugar a glorificar y honrar tu nombre, Padre bendito. A veces venimos con tanta amargura, con tanto coraje, Señor, pero Dios mío, yo te pido perdón y te suplico, Señor, que nos des ese ánimo y el deseo de estar en este lugar gozosos, contentos, porque tú eres nuestro Dios, porque tú has visto por nosotros en todo momento, Señor. Yo te suplico que en esta hora bendigas a todos y cada uno de los que van a participar en este servicio que lo hacemos en tu nombre, Señor. Yo te pido, Padre mío, que los que tengan que escuchar este mensaje, Señor, que viene de ti, Señor, pongas en sus corazones ese deseo, Padre bendito, pero les des el entendimiento y también a nosotros, pero lo más importante, la fuerza, la fortaleza para poder caminar, Dios Todopoderoso. Gracias te damos por todas tus bendiciones y te bendecimos por siempre en nombre de tu Hijo amado, de mi Señor Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con unos cantos a nuestro Dios. Para esto invito a los hermanos para que nos guíen en estos cantos, que es en totalidad a ti y Cristo, yo te amo. Que Dios les bendiga. Vamos a acercarnos a la presencia de Dios y vamos a dejar nuestro corazón completamente a la disposición de nuestro Dios. En totalidad a ti, brindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, tómalo mi buen Señor. En totalidad a ti, alma y corazón,
no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor, en totalidad a ti. Brindo alma y corazón, no tengo nada más que dar. Tómalo, mi buen Señor. Dile al Señor: tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos. Y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Tómame, aquí estoy. Gloria al Señor. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido a Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Dile al Señor: Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera.
Cuánto amor de nuestro Dios que dio a su Hijo unigénito para darnos esa salvación. Vamos a pasar a ese momento de intimidad, a ese momento de oración. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a tener un momento de oración donde podemos agradecer a nuestro Señor por todo aquello que nos ha dado y también por todo aquello que no nos ha dado de alguna manera. Te invito, hermano, a que desde tu casa nos acompañes en oración. Vamos a ver. Señor, gracias te damos, Señor, primeramente porque nos permites estar una vez más aquí en tu casa, Padre. Gracias por ese privilegio, Padre, de poder acercarnos ante ti y poder platicar contigo, Señor. Sabemos que, Señor, tú nos haces aceptos ante tu presencia y rogamos, Señor, que nos limpies de todo mal, Señor, porque sabemos que te hemos fallado, Padre, pero rogamos que nos escuches en este momento, Padre. Nos queremos acercar primeramente para agradecerte, Señor, por todas aquellas cosas que has hecho en nuestra vida, Padre. Tú conoces la situación de cada uno de tus hijos, Señor, de los miembros de esta congregación y de la gente que nos está viendo, Señor. Tú sabes por las situaciones en las que ellos están pasando, Padre. Y te rogamos, Señor, que tú los escuches, Padre, que seas tú con ellos y les hagas saber que solo tú eres quien tiene, Señor, el poder de realizar cualquier obra, Padre, que para el hombre pueda parecer imposible. Señor, rogamos por esto, Padre, y rogamos también por la situación de nuestro país, Señor, de nuestro pueblo. Vemos desastres que llamamos naturales, aunque pues sabemos que nosotros hemos provocado muchas cosas de las que están sucediendo, Señor, y que también está escrito que todo esto tenga que pasar, Padre. Nosotros confiados estamos, Señor, en que tú nos proteges, Señor, y rogamos por todas aquellas personas que viven cerca de estos lugares que están lejos, Señor, y que han sufrido esos estragos de estos desastres, Padre, que viven cerca de lugares peligrosos, Señor. Cuídalos, sé tú con ellos, Padre. Y también pon en la mente, en el corazón de las autoridades, Señor, el que hagan bien su trabajo, Padre, para que puedan atender a todas estas personas. Por aquellos que tengan alguna enfermedad, Señor, sé tú con ellos. Padre, sabemos que tú eres el doctor de doctores y rogamos que los tomes en tus manos, Señor, y hagas tu voluntad con su vida. Padre, también rogamos, Señor, por el gobierno de nuestro país, Señor, te pedimos que seas tú quien los guíe, Padre. Muchas veces tal vez no comprendemos decisiones que lleguen a tomar, Padre, pero tú los has puesto en ese lugar y tú tienes planes, Señor, para nuestro país. Nosotros confiados estamos en que tú usarás a estas personas de la mejor manera, Señor. Rogamos por todo esto y por todas aquellas peticiones que tus hijos puedan tener, Señor, en su corazón, aquellos deseos que ellos tengan, Padre. También los ponemos en tus manos, Señor, si es que está en tu voluntad, Padre, y si no fuera así, Señor, permítenos conocer y permíteles conocer a todos el porqué, Señor, de tus planes, el porqué de lo que tú realizas en nuestras vidas, Padre, que sabemos todo es para nuestro bien, Señor. Ponemos esto en tus manos, en nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora, hermanos, vamos a pasar con la lectura bíblica y para esto invito a nuestro hermano Edgar. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Romanos,
Romanos, el capítulo 5, de los versículos 12 al 21. Y dice así la palabra de Dios: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a pasar a la palabra de esta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a meditar en la palabra santa y iniciamos el mes de octubre recordando el movimiento de reforma que se dio allá en el siglo XVI. Y el día de hoy, hermanos, vamos a estar iniciando con una serie de temas que es la doctrina básica del calvinismo, del cual la Iglesia Nacional Presbiteriana de México es heredera de esta doctrina. Y vamos a ver, hermanos, en el transcurso de este mes, lo que son los 5 puntos calvinistas. Recordemos, los que vieron en el transcurso de la semana pasada, la introducción, recordemos que al igual como allá en el siglo I había oposición en cuanto a la doctrina de la palabra santa, grupos querían desvirtuar lo que era el mensaje verdadero de la palabra santa. Y vemos que pasaron 16 siglos y entrando al siglo XVII surge un nuevo grupo llamado los arminianos. Este grupo, siguiendo la doctrina de Jacob Arminio, presentaron 5 puntos delante del Parlamento, en donde hablaban con respecto a la salvación del hombre. Cuando estos 5 puntos fueron presentados al Parlamento, realmente el sínodo de Dort se dio cita aproximadamente 154 ocasiones para tratar este asunto. Mas, sin embargo, cuenta la historia que no pudieron encontrar las bases bíblicas con cual se apoyaran las enseñanzas de Jacob Arminio y de sus seguidores. Por lo tanto, el sínodo de Dort sacó a la luz 5 puntos que refutaban esos 5 puntos arminianos. Y esos 5 puntos, hermanos, están basados en la palabra de Dios. El día de hoy nos toca ver el primero de esos 5 puntos calvinistas, que es la esencia, hermanos, de la doctrina de la salvación. En la palabra de Dios encontramos allí en Romanos capítulo 5, versículo 12,
encontramos un texto que nos habla lo siguiente, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oremos. Padre, te damos gracias. Que sea tu Espíritu Santo el que nos inspire en esta mañana para poder, Señor, escuchar esas enseñanzas bíblicas, Señor, que tú les diste, Señor, a aquellos hombres, para que Dios, la palabra santa, no fuera desvirtuada. Muévete en nuestros corazones. Si hay alguna persona, Señor, que ha estado siguiéndonos en las transmisiones, pero que aún, Señor, está alejada de ti, te suplico que, Señor, si en tu voluntad y en tu misericordia está, que tú toques a esta persona. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. La depravación total. La depravación total. Cuando venimos a considerar el primero de los 5 puntos del calvinismo, seguramente lo que nos debe de impresionar es el hecho de que este sistema empieza con algo que debe de ser fundamental en el asunto con respecto a la salvación. Y esto es una evaluación correcta de la condición del individuo que se debe de salvar. Es una evaluación, pero a través de la luz de la palabra de Dios, de cuál era mi condición y cuál es mi condición hoy actualmente. ¿Cuál era su condición, querido hermano, antes de que Dios tuviera misericordia de cada uno de nosotros? Si tenemos una vista deficiente y ligera sobre lo que es el pecado, entonces vamos a estar propensos a tener vistas defectuosas para la salvación del pecador. Si creemos que la caída del hombre allá en el huerto del Edén era mente parcial, entonces lo más seguro es de que estamos satisfechos con una salvación. Estamos satisfechos con una salvación que es atribuible en parte al hombre y en parte a Dios. Y esa mirada, esa vista con respecto al pecado va a hacer que veamos de una manera deficiente esa condición del hombre en cuanto a la salvación. ¿Qué tan llenas de sentido? ¿Qué tan llenas de sentido están las palabras de lo que escribiera Riley con respecto a este asunto? Riley escribía lo siguiente: hay muy pocos errores y doctrinas falsas, dijo él, de las cuales el principio no puede ser rastreado por vistas erróneas sobre la corrupción de la naturaleza humana. Esto quiere decir, vistas erróneas de una enfermedad siempre van a traer con ellas vistas erróneas del remedio. Si nosotros tenemos una concepción errónea de lo que es el pecado, seguramente vamos a tener remedios erróneos con respecto al asunto del pecado. Vistas erróneas de la corrupción de la naturaleza humana siempre van a traer consigo vistas erróneas del gran antídoto y cura para esa corrupción.
enteramente apercibidos de que este era el caso en los tiempos del siglo XVI-XVII. Los teólogos de la Reforma y esos que formularon las enseñanzas reformadas en estos 5 puntos calvinistas que estaremos viendo en el transcurso de este mes, esos 5 puntos calvinistas que fueron presentados ante el Sínodo de Dort, basando sus datos firmemente en lo que son las Escrituras, no en lo que pensaban, no en lo que ellos sentían, sino que ellos formularon estos 5 principios calvinistas basados a la luz de la palabra de Dios. Pronunciaron que el estado natural del hombre es un estado de depravación total. Y por consiguiente, había inhabilidad total de parte del hombre para ganar o contribuir para su salvación. Cuando los calvinistas hablan de depravación total, sin embargo, no se refiere a que cada hombre es tan malvado como pueda ser, ni que el hombre sea incapaz de reconocer la voluntad de Dios, ni tampoco de que sea incapaz de hacer algún bien hacia su prójimo, o aún a dar lealtad externa a la adoración de Dios. Lo que quiere decir es que cuando el hombre cayó allá en el huerto del Edén, cayó en su totalidad. No cayó de una manera parcial, sino que la Escritura enseña que el hombre cayó en su totalidad. La personalidad completa del hombre fue afectada por la caída. Y vemos que el pecado se extiende al completo de las facultades del hombre: la voluntad, el entendimiento, el afecto y todo lo demás. Creemos como herederos de la doctrina reformada. Nosotros creemos que esto es irrefutable, enseñado por la palabra de Dios, a lo cual ahora nos vamos a referir. Lo siguiente es meramente una selección de las Escrituras. Vamos a ver a la luz de las Escrituras por qué el hombre cayó en su totalidad y está en una depravación total. Veamos, hermanos, ahora las enseñanzas calvinistas con respecto a la depravación total. Primeramente, la Biblia, la palabra de Dios, la palabra revelada, enseña con absoluta claridad que el hombre por naturaleza está muerto. El hombre por naturaleza está muerto. Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esta es la condición, queridos hermanos, de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. Jesús no vino a maquillar a los hombres de su condición, sino que Jesús vino a dar claridad de que el hombre por naturaleza, por esa caída que se dio allá en el huerto del Edén, su condición de persona viva pasó a ser
por naturaleza una condición de muerte. En segundo lugar, la Biblia nos enseña de que aparte de que el hombre está muerto, el hombre está esclavizado. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 25 y versículo 26, dice la Escritura: que con mansedumbre corrijas a los que se oponen, que si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. ¿Cuál era mi condición antes de venir al conocimiento de la palabra de Dios? Estaba muerto en mis delitos y pecados. Estábamos esclavizados, queridos hermanos. Y había cosas en que en el momento que entrábamos en conciencia ya no queríamos más estar esclavizados de la droga, del alcohol o de cualquier situación carnal por la cual practicábamos. Estábamos esclavizados. Y mucha gente sigue muerta, mucha gente sigue esclavizada. No encuentra la solución para salirse de esa condición de alcoholismo, de drogadicción. En tercer lugar, la Biblia nos enseña que el hombre está ciego y sordo. Aun cuando muchas veces practicábamos el pecado, no nos dábamos cuenta, ni escuchábamos que nuestro destino era un destino que nos llevaba a la muerte eterna, al infierno. Mas, sin embargo, escuche cuál era nuestra condición. En Marcos capítulo 4, versículo 11 y 12, dice: y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Bendita gracia de nuestro Dios, que tuvo misericordia de usted y de mí. Y tal vez en algún momento de nuestra vida no escuchábamos, no veíamos cuál era nuestra condición, porque nuestro deleite es sumirnos cada día más en esos deleites de la carne. En cuarto lugar, la Biblia nos enseña que no estamos instruidos. La Biblia nos enseña que no estamos instruidos. Primera a los Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Se ha dado cuenta usted, querido hermano, que cuando usted le comparte tal vez a alguno de sus familiares, a alguno de sus amigos, a alguno de sus vecinos, se ha dado cuenta que aun cuando usted le presente el mensaje claro, tal vez esos familiares, amigos o vecinos no están capacitados para poder comprender? Probablemente usted diga: pero ¿cómo es que no pueden comprender si es un licenciado, es un doctor, es un abogado? ¿Cómo es posible que no puedan comprender? Pues bien dice el apóstol Pablo, repito el texto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios,
porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. La Biblia, la palabra de Dios habla de nosotros que somos pecaminosos por naturaleza. Somos pecaminosos por naturaleza. Somos pecaminosos por nacimiento. Dice el Salmo 51:5: He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Somos pecaminosos por naturaleza, por nacimiento, pero también por práctica. Somos pecaminosos por naturaleza, por nacimiento, pero también por práctica. Génesis capítulo 6, versículo 5 dice: Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando Dios miró la condición de los hombres allá en el Génesis, se dio cuenta que la condición del hombre era una constancia de hacer el mal, de que practicaban constantemente el pecado. Todo esto, queridos hermanos, todo esto entonces es el estado del hombre. En esta condición estábamos usted y yo. Y en esta condición, hoy en la actualidad, están muchos hombres, muchas mujeres. Están alejados, están muertos, están esclavizados. No pueden comprender el mensaje de salvación. En pocas palabras, queridos hermanos, la depravación del hombre es una depravación total. Y para esto surgen varias preguntas. Primeramente, ¿pueden los muertos levantarse a sí mismo? ¿Pueden los ciegos darse vista a sí mismo, o los sordos darse el oír? ¿Pueden los esclavos redimirse a sí mismo? ¿Puede el no instruido enseñarse a sí mismo? ¿Puede el naturalmente pecaminoso cambiarse a sí mismo? Unas preguntas que nos hacen reconocer cuál es nuestra condición actual como hombres. Y Job hacía una pregunta, allí en Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? ¿Quién hará limpio al inmundo? Y él mismo se contesta y dice: nadie, nadie. El profeta Jeremías, ahí en el capítulo 13, versículo 23, dice: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Y podemos hacernos una pregunta: ¿puede la palabra de Dios mostrar más plenamente de lo que ya lo hace, de que la depravación del hombre es total? Seguramente en la palabra hay muchas más evidencias que nos van a mostrar que el hombre está sumido en una depravación total. El retrato es uno de muerto, y muerto espiritualmente. Somos como Lázaro en la tumba. Estamos
ceñidos de manos y de pies, y la corrupción se ha apoderado de nosotros, así como cuando no había vislumbre de vida en el cuerpo muerto de Lázaro. Muchos perdieron la confianza. Sus hermanas lloraban plenamente. Inclusive se atrevieron a decirle a Jesucristo: Señor, lleva varios días de muerto y hiede. Así, queridos hermanos, no hay una chispa receptiva interna en nuestros corazones. Pero el Señor, y aquí vienen las buenas nuevas, queridos hermanos, para usted y para mí, y para nosotros, queridos hermanos, que Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Son buenas nuevas para nosotros, para usted y para mí. Pero el Señor, escuche, hace el milagro con ambos, tanto los físicamente muertos como con los muertos espirituales. Dios hizo un milagro en mi vida, hizo un milagro en su vida y sigue haciendo milagros en la vida de aquellos que han sido predestinados por Dios para salvación. Ya que el hombre está incapacitado totalmente para salvarse a sí mismo. Por eso vemos que el Señor es milagroso. Y escribía Pablo, el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 2, versículo 1, una promesa hermosísima, que si usted, querido hermano, querido amigo, se le ha olvidado tal vez cuál era su condición, y que tal vez usted sigue practicando pecado, entonces debe venir a Cristo y reconocerlo a Él como Salvador. Y debe reconocer que usted está incapacitado para salvarse a sí mismo. El apóstol Pablo escribe en Efesios capítulo 2, versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él nos dio vida y vida en abundancia, queridos hermanos, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Termino, queridos hermanos. La salvación por su mera naturaleza debe de ser del Señor, porque el hombre está totalmente incapacitado para hacer algo para buscar la salvación. Oremos. Te alabamos, Señor, porque al escuchar, Señor, estas enseñanzas bíblicas que tú les mostraste, Dios, a esos hombres que se reunieron en el sínodo de Dor, y que tú les diste luz, Señor, para poder entender cuál es la condición verdadera del hombre. Y hoy, Señor, gracias, porque hemos encontrado misericordia y bondad de parte tuya. Y vemos, Señor, que en tu soberanía tú has decretado que un grupo de hombres y mujeres sean rescatados por medio del sacrificio de tu Hijo y de nuestro Señor Jesucristo. Te suplicamos, Señor, si tú le has hecho ver su condición a alguien de nuestros oyentes, Señor, te suplico, Padre, en el nombre de Jesús,
que si tú quieres tener misericordia para darle vida a esas personas que están muertos en sus delitos y pecados, para romper las cadenas de aquellos que están esclavizados, para que puedan, Señor, mirar y escuchar, Señor, y puedan comprender lo que tú nos dices en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú salvas a quien quieres. Oramos en Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a pasar ahora, queridos hermanos, a el acto de las ofrendas. Buenos días, hermanos. Les voy a leer lo que nos dice Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, los sigo invitando, todos los que todavía no se congregan aquí en el templo, que sigan guardando su diezmo y su ofrenda, lo pongan en un sobre y lo hagan llegar a la casa de nuestro hermano Raúl Cristóbal Solano, que es el tesorero de esta congregación. Ahora, mis hermanos aquí presentes, les pido que pasen a dejar su ofrenda. Inclinemos nuestro rostro para hacer la oración. Señor, en esta mañana te damos gracias por las ofrendas que se han recolectado. Te pido que bendigas a todos mis hermanos que están aquí presentes y los no presentes, que les proveas de los sagrados alimentos y no les falte en el transcurso de la semana. Te pido que bendigas a mi hermano que administra los bienes del Señor para que le dé buen uso para la obra de tu templo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Ahora invito a mi hermano Ricardo para que nos dé los avisos y la oración final. Estamos terminando ya este culto que es para la gloria de nuestro Dios, y es un grande privilegio el que Dios nos da a nuestros hermanos que estamos aquí participando en la realización de esa transmisión. Dios los bendiga, hermanos que participan. Dios les dé en sus corazones esa disposición. También queremos invitarlos, hermanos, a que usted siga participando en las transmisiones. Todo este mes vamos a estar hablando sobre los 5 puntos del calvinismo, que es la doctrina, la esencia de la doctrina con respecto a la salvación. Así es que, queridos hermanos, los seguimos invitando, tanto los días miércoles como los días domingos vamos a estar realizando estudios basados en relación a los 5 puntos del calvinismo. No se los pierda, hermanos, porque Dios nos recuerda también cuál es nuestra condición y de dónde Dios nos sacó. También quiero suplicar, hermanos, que sigamos orando para que Dios en su gracia, en su misericordia, nos permita, hermanos, si es su voluntad, regresar prontamente a la iglesia, para que la iglesia junta podamos participar de esta bendición, de darle alabanza, de darle gloria a Dios. En el momento en que las autoridades ya permitan la apertura de los templos en cuanto al semáforo verde, entonces seguramente, hermanos, estaremos notificándole a usted para que tengamos un culto de acción de gracias, un culto de agradecimiento, hermanos, por el cuidado que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros. También queremos invitarles, hermanos, a que
ore, les suplico que oren por un servidor, hermanos, para que Dios me siga dando paz, me siga dando tranquilidad en mi corazón, me siga dando humildad para seguir anunciando y predicando la palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, pues vamos a terminar este momento. Les invito a mis hermanos aquí presentes que se pongan de pie y vamos a terminar con una oración. El profeta Nehemías, en el capítulo 8, versículo 10, dice el profeta Nehemías: luego les dijo: id, comed grosura y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. No se entristezcan, hermanos, gócense, porque dice el profeta: el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Confiemos en el Señor. Oremos. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por esta hermosa bendición que hemos obtenido el día de hoy, de poder ser alimentados de tu palabra, de este pan espiritual, no adulterado. Gracias, Dios, porque nos hemos reunido para realizar este culto para alabanza tuya y reconocimiento de tus misericordias. Ahora, Señor, que terminamos, te suplicamos que nos lleves con tu bendición, que tú bendigas, Señor, a mis hermanos que están detrás de esta cámara, a nuestros amigos que nos siguen desde muy lejos, Señor, que tu bendición los alcance, que tú seas con ellos, que tú, Señor, envíes a tus ángeles para cuidarles, Padre. Pero también te suplicamos, Señor, que no nos permitas caer, Señor. Líbranos del pecado, Señor, para podernos conservar en santidad delante de tu presencia. Y que nuestra fe, Señor, no sea una fe simplemente histórica, sino sea una fe verdadera, una fe en donde podamos practicar todas las enseñanzas de la palabra santa que nos ha sido entregada. Nos vamos, Señor, pero seguramente tú vas con nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.